Ya estamos transmitiendo. Ok, ¿puedo comenzar? Adelante, Gaby. Gracias. ¿Pueden verme ahí? Sí, Gracias. Bien, buenos días. El Instituto Politécnico Nacional, ESIA-Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Ciencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestra compañera Montserrat Asunción Medina y su servidora Gabriela Chancopinca Gutiérrez, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Ángel de María Clavel Mendoza, quien nos dará una ponencia titulada Procesos de producción, recolección y procesamiento primario de hidrocarburos. A continuación daré lectura a su semblanza. Ingeniero petrolero con 10 años de experiencia en las áreas de procesos especializados de producción de hidrocarburos, medición y supervisión, auditoría y de sistemas de medición, simulación numérica de pozos y redes de recolección. Egresado de la carrera de Ingeniería Petrolera en la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación de Recursos Naturales. Además, cuenta con varias acreditaciones, cursos y diplomados, destacando la certificación en Ingeniería Petrolera otorgada por el Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Profesionalmente, ha sido ingeniero de producción en el Instituto Mexicano del Petróleo y en la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A., al servicio de proyectos de petróleos mexicanos. Ha sido asesor independiente en proyectos de gestión tecnológica y de producción de hidrocarburos. Posteriormente, fue subdirector de área en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde actualmente funge como director de estrategias y cumplimiento de la supervisión en la Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenos días. Agradezco a la OPEG primero la invitación a dar la plática. Me comentaron que pues, el tema podía ser libre y decidí darles un contexto general de la producción, la parte de recolección y el procesamiento primario, primero para contextualizar cuál es la actividad que concierne a producción de hidrocarburos y con ello dar una difusión de cuáles son los menesteres y las necesidades que tiene la producción a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, con esto podríamos dar un contexto amplio, sobre todo para los compañeros que no se especializan en la parte de ingeniería petrolera y tal vez en la parte de los petroleros que no están tan interesados por el área de producción. Entonces, esperemos que pueda ser ilustrativa esta plática. Y bueno, una vez más agradezco la invitación de los compañeros de la OPEG. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en el entendido de que la producción de hidrocarburos, pues primero, para empezar, es una de las tres grandes ramas de la ingeniería petrolera, donde las otras son perforación, yacimientos, adyacente también a la parte de los compañeros que están en el downstream, de la parte de refinación, o los compañeros que se desarrollan en la parte de exploración. La producción interviene en todos los procesos de las cuales se extraen los hidrocarburos a superficie, se hace un acondicionamiento primario para su posterior venta y comercialización. Básicamente a eso se dedica la producción y a final de cuentas el objetivo del ingeniero de producción es maximizar los recursos que tiene a su disposición para realizar la extracción correcta de estos hidrocarburos, sacarles el mayor valor posible y optimizar estos recursos que nunca son ilimitados, ¿no? Entonces nuestro área de aplicación o nuestra área de trabajo es el sistema integral de producción, lo que conlleva al upstream y al midstream en la cadena de valor, ¿no? El sistema integral de producción lo podríamos definir o lo podríamos conceptualizar como un conjunto de elementos que transportan los fluidos de yacimiento hacia superficie, como les decía, con el menor costo posible, hablando de energización mediante sistemas artificiales o la mejora de la propia infraestructura concentrada en esos sistemas. Posteriormente los conduce hacia instalaciones profesionales de producción,
donde se separan en aceite, agua y gas y posteriormente se envían a instalaciones de almacenamiento y comercialización, ¿no? De ese sistema integral de producción podríamos estar hablando de los elementos primarios que son, pues, el yacimiento, que lo definimos como un medio poroso, hidráulicamente interconectado, que, bueno, pues provee la parte de la producción y pues la energía total disponible en forma de presión. El pozo, que la podemos definir como una obra de ingeniería, creo que es la mejor definición que por lo menos yo he leído, la cual proporciona un medio para llevar controlada la producción hacia superficie. Posteriormente está el cabezal de pozo, que bueno, lo conocemos con muchos nombres, ¿no? Lo conocemos como medio árbol de válvulas, árbol de Navidad, pero básicamente es una infraestructura que conlleva conexiones, bridas, válvulas, que nos dejan tener un paso controlado de los hidrocarburos hacia la superficie. Posteriormente tenemos nuestras líneas de recolección y nuestras instalaciones de proceso, ¿no? Que serán baterías de separación, estaciones de recolección, centros procesadores, todo lo que le sigue, ¿no? Para darles ya un procesamiento a esos hidrocarburos. Básicamente, en esta lámina se ilustran cuáles son las diversas caídas de presión a las cuales tenemos objeto de estudio para maximizar los procesos de producción, ¿no? Tenemos nuestras primeras caídas de presión desde yacimiento, luego la caída más fuerte, que es en el pozo, y posteriormente las caídas en superficie, que es a través de válvulas, como un estrangulador, y bueno, las caídas de presión en la línea superficial. Entonces, en este contexto es donde se trabaja continuamente los procesos de producción para llevar los hidrocarburos a superficie, ¿no? En el entendido que los hidrocarburos pues, son toda una familia o una heterogeneidad de componentes y que varían de un pozo a otro, ¿no? Que son muy diferentes de un yacimiento a otro, de una región a otra. Entonces, en la parte superficial, ya que tenemos la producción manifiesta en la cabeza del pozo, pues la siguiente acción a trabajar, pues es la recolección, ¿no? Que la recolección la podemos definir como el acopio de los hidrocarburos desde pozo hasta la primera instalación de producción o hasta un punto de transporte. Puede ser cualquiera de esas dos. Inclusive la recolección podría acabar en el mismo pozo, como ven en la imagen, pozos que tienen por ahí un tanquecito, un frac tank, un medio de almacenamiento que hace las veces de acumulación y posteriormente se transporta a través de una pipa, una unidad de presión y vacío hacia el centro donde se va a procesar el hidrocarburo, ¿no? Entonces, esta recolección versa sobre este sistema que tiene pues, un conjunto de tuberías, válvulas, bombas, tanques y equipos adicionales en los cuales transportamos y controlamos el flujo hasta el punto de distribución o de tratamiento, ¿no? Entonces, donde empieza ya a ser un monstruo esta industria, hablando de todas las conexiones, tubos y accesorios y equipos que se requieren para procesar el hidrocarburo, pues es donde manejamos nuestras primeras mezclas multifásicas, ¿no? Que es todo un área del conocimiento dentro de la producción y que tratamos de estar optimizando las caídas de presión, tener la mayor energía disponible desde el pozo hasta el punto donde se procesa primariamente el hidrocarburo, ¿no? Entonces, del camino del pozo hacia la instalación, pues puede haber bombas, puede haber compresores, puede haber diversos elementos que nos hacen llevar de manera controlada esta producción hacia las instalaciones superficiales, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, en este esquema, es un esquema de aceite, donde tenemos una batería de separación, que es una instalación superficial. Ya tenemos nuestros elementos que hacen la colección final de todos los pozos. Recordemos que no se instala una batería o un centro de proceso por pozo, sino muchos pozos se conjuntan su producción, ya sea en líneas independientes o en líneas conjuntas a través de ciertos troncales o ciertas intersecciones. Estos múltiples pozos llegan a un centro de procesamiento donde se les da esa primera separación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aceite, pues llegan a batería de separación. En el caso de pozos de gas o campos de gas, llegan a estaciones de recolección. Y bueno, básicamente la función es la misma, acopiar la producción y empezar a darle una separación primaria, ¿no? Entonces, eso se genera a través de los manifolds de recolección, estos cabezales, donde se conjunta la producción y posteriormente pasan a la parte de separación. Y bueno, eso es lo que estaremos platicando en las siguientes diapositivas. Para una comprensión más gráfica, más visual de todo esto, a veces yo lo he visto en muchos de mis grupos que se platican de las herramientas, de los procesos, de las instalaciones, pero si visualmente no tiene uno a veces un acercamiento, es difícil
trabajarlos, ¿no? Entonces, en este caso, por aquí les puse unas imágenes, nada más que, creo que en este modo no los puedo visualizar. A ver, permítanme. Si no, voy a salirme de este modo, para compartirla en PowerPoint normal. Disculpen, aquí está, para que sea más sencillo. Bueno, entonces el sistema integral de producción, bueno, nuestra primera parte de ese sistema integral, pues es la cabeza del pozo, ¿no? Cabezal, a veces mal llamado cabezal de pozo, básicamente es un árbol de válvulas, es un conjunto de mecanismos de control, los cuales nos permiten llevar nuestra producción hacia el centro de procesos en el cual se vaya a estar trabajando la separación de hidrocarburos. En un inicio, la gran mayoría de las ramales de pozos, pues tienen dos derivaciones, ¿no? Una de la tubería de producción, que es de la parte superficial, digamos que es el tubo que se ve más arriba de este cabezal, y más abajo está el primer espacio anular adyacente a la tubería de producción. Es decir, digamos que aquí se comunicaría el espacio por donde pueden fluir hidrocarburos a través de una tubería de revestimiento. Básicamente es la configuración más ortodoxa, sobre todo en tierra. Y bueno, estas dos líneas se conjuntan en una sola línea, le llamamos, tiene muchos nombres, ¿no? Línea de escurrimiento, línea de recolección, línea de producción general. Básicamente es un tendido el cual comunica el pozo hasta el punto donde tenga que llegar, ya sea hacia un cabezal de grupo, vamos a verlo más adelante, hacia una interconexión, hacia una derivación adyacente, o ya sea desde este pozo hasta la batería de separación o la estación de recolección que le corresponda, ¿no? Y bueno, como ven en las imágenes, pues hay muchas configuraciones de pozos. Los más pequeños pueden ser, por ejemplo, los que están en región norte, que aguantan unos 5,000, 7,000 PSI. Los cabezales más altos, como los de región sur, que están diseñados para 10,000 PSI, y bueno, la región marina, que son modelos mucho más robustos, ¿no? Y que también tienen una mayor capacidad de manejar presiones, ¿no? Pero básicamente la configuración es la misma, ¿no? Se manejan diversos elementos controladores de flujo, como son las válvulas. Aquí de hecho se ven los volantes sobresaliendo aquí las imágenes, y todo por relevo, ¿no? Siempre hay una válvula de relevo para cada sistema. De hecho, cada ramal es un relevo de otra para que nunca se pare la producción y pues esté operando, por ejemplo, cambiando la válvula de un lado, está haciendo cambio de estranguladores, o por ejemplo, cuando hacemos conexiones de equipos como los medidores portátiles a boca de pozo, o para hacer distintas operaciones, ¿no? El punto es siempre tener ser versátiles en la operación del pozo y nunca parar su flujo, ¿no? Bueno, tiene muchos elementos, tiene sus bridas, sus combinaciones, sus crossovers, bolas, bueno, colgadores de las tuberías mismas que están en el pozo, etcétera, etcétera. Y tal vez el elemento que más destaque de todos ellos, pues es el estrangulador, ¿no? Que básicamente el estrangulador pues viene siendo como la llave que ustedes tienen en los grifos de sus casas. Para el pozo, el estrangulador es esta llave. Hay muchos elementos, hay, por ejemplo, los más sofisticados, estranguladores de asiento variable, los más comunes, que son los estranguladores de diámetro fijo intercambiable, que están a través de un portaestrangulador, como vemos aquí en el dibujito, que básicamente se le están metiendo diámetros variables en el interno de este elemento, ¿no? Y el estrangulador, pues bueno, controla muchas cosas, controla, básicamente como es una válvula, se le define a veces como una herramienta, un accesorio, pero básicamente si regula presión y gasto, es válvula, ¿no? Entonces, este elemento hace las veces de controlar qué tanta presión vamos a manifestar en superficie, o sea, irlo estrangulando, irlo cerrando, qué gasto queremos recuperar en superficie, y bueno, todo esto, este juego de presiones y gastos, que básicamente es el estudio principal de casi todas las ramas de producción, o por lo menos de la parte del upstream y del midstream. Este conjunto de presiones y gastos pues pueden ocasionar, ya sean desde escenarios muy favorables a la producción, a escenarios muy, ¿cómo decirlo?, adversos para la producción, ¿no? Como pueden ser los arenamientos, las conificaciones de agua, conificaciones de gas, y demás, generación de malos patrones de flujo, como los baches, etcétera. Puede generar diversos escenarios que son adversos a la producción, ¿no? Entonces, bueno, este elemento pues controla estos gastos y estas presiones, por lo menos del recorrido de los fluidos hasta la boca del pozo,
y bueno, obviamente esta repercusión de presiones y gastos también le va a pegar a la parte de las líneas superficiales de producción, ¿no? Entonces, me voy a regresar otra vez. El siguiente componente, así en ese orden, como vamos llevando la producción desde el pozo hasta la instalación, bueno, sería, por ejemplo, aquí vemos una imagen de un cabezal y un colector de grupo, un cabezal de grupo, donde aquí varios pozos llegan a, digamos que en esos ascensos, es cada pozo el que está llegando a este cabezal, se une a una sola línea de un mayor diámetro y esta línea es la que va a la instalación de producción que le corresponde, ¿no? Obviamente esto repercute en los ahorros de acero que tenemos para no estar llevando una línea por pozo hasta la instalación de producción. Aquí conjuntamos varias y bueno, tenemos ese ahorro en acero, ¿no? Y bueno, el cabezal de producción pues ofrece también la versatilidad de, pues por ejemplo, si estamos trabajando mediciones individuales por pozo, aquí podemos instalar nuestro equipo, o si tenemos algún proceso adicional de bombeo o algún menester adicional a la infraestructura que ya existe en estos pozos, pues podremos instalarla de este lado para darle mantenimiento a varios pozos, ¿no? Entonces son los famosos cabezales de grupo, normalmente siempre están a unas decenas de metros al lado de la pera, macropera o el clúster de pozos que tengamos, y bueno, ese es como otro elemento que conjunta, o bueno, que forma parte ya de la recolección de hidrocarburos, ¿no? Como les mencionaba, por ejemplo, estos son los casos de pozos los cuales no tienen una línea que llegan hacia batería de separación o no llegan a un cabezal de grupo, y se recolecta la producción. Eso, por ejemplo, en la primera imagen veíamos un tanque, este es un frac tank o presa metálica, donde aquí se va conjuntando la producción y aquí se puede tener su medición a través de los niveles que se va generando. Normalmente son para pozos poquiteros, que no tienen una manifestación muy grande de producción y que tal vez requieran de un tiempo de inversión para tener su tendido de su línea individual o ya sea que se vaya a conectar a cierto grupo, ¿no? Esta es otra forma en cómo los hidrocarburos se pueden estar manejando en superficie. Obviamente este frac tank, este tanque, puede ser trasegado cada cierto tiempo, cada semana, cada 15 días, por una pipa, una unidad de presión y vacío que lleva la producción ya a una batería para hacer su procesamiento. Digo, no porque se esté almacenando aquí significa que el aceite puede estar en condiciones ya de venta, ¿no? Obviamente tiene que también llevar su procesamiento correspondiente, ¿no? Y ahorita vamos a platicar por qué se tiene que hacer ese procesamiento, por qué esa separación, por qué no solamente generar un mercado de las mezclas de hidrocarburos. Ahorita platicaremos por qué. Otros elementos que son pues comunes en esta parte de la recolección y de la producción, pues la medición portátil a boca de pozo, que se puede generar pues con separadores bifásicos, trifásicos, medidores multifásicos, y diversas soluciones de medición, en las cuales aquí podemos estar registrando la producción representativa de este pozo mediante esta medición directa, ¿no? Este es otro de los elementos que constituyen a las actividades de la producción. Vemos aquí, por ejemplo, el zoom de un cabezal de grupo y cómo son prácticamente iguales los de manifold de recolección. También es un múltiple, sigue siendo el mismo elemento, pero ya en una batería de separación, ¿no? Donde vemos cada tubería que va ascendiendo es la llegada de un pozo donde se colecta en este grupo y bueno, se puede derivar en dos corrientes principales. Lo más común es eso, ¿no? Una línea que está superficial, o bueno, que está en la parte superior, que es la línea de medición, donde podemos alinear cierto pozo que es de nuestro interés, hacer la medición. Tal vez ya no la hagamos en batería, a boca de pozo, como les enseñé en la imagen anterior, sino ahora hacemos la medición en batería, donde es una operación más rutinaria y no tengo que estar moviendo equipos. Ya tengo aquí mi infraestructura instalada y bueno, aquí solamente alineo mediante un juego de válvulas de apertura y cierre, alineo esta producción a la línea de medición y esta línea de medición pasa a separadores de medición y posteriormente a tanque de medición. De hecho, afortunadamente en esta imagen se ven, si se dan cuenta, estas salchichas que están en forma vertical son separadores, todos separadores a la misma presión de separación, es el mismo grupo, solamente que los de enfrente son separadores de medición, es decir, aquí derivamos la producción hacia medición, se separa el pozo que vaya a estar midiendo y pasa al tanque pequeño, les digo, afortunadamente se ve la imagen, y ese tanque es un tanque de medición. Entonces, el pozo que alinee lo separo, su producción en gas y aceite, y el aceite lo mido en ese tanque de almacenamiento, que es un tanque de medición, ¿no? Muy seguramente, a la salida de esta descarga de gas, tenemos algún elemento medidor de flujo, como comúnmente para gas es placa de orificio,
donde haremos la medición correspondiente, ¿no? Y bueno, si un pozo no se alinea a medición, es que está alineado a producción general. Entonces, la línea de producción general está en la parte inferior. Es una tubería mucho más robusta, más grande. Obviamente, esta línea es pequeña porque solamente se deriva un pozo. Comúnmente, lo común es hacer aforo por pozo, ¿no? Pero si pudiera alinear 2 pozos, 3 pozos, pudiera ser. No es como que no es muy común y aparte no tendría muchos fines informativos. Pero bueno, los demás pozos se derivan a la línea de producción general, es la línea más robusta, donde van todos los pozos en conjunto, pasa la parte trasera, que son los separadores, vamos a platicar también de ellos, donde se separa toda la producción del campo o de los campos que llegan a esta batería, se separan y ahora sí pasa el gas a la parte de rectificación, si es que tiene rectificación, si no pasa a una línea de gas que la lleve a su siguiente centro de proceso, y el aceite pasa a tanques mucho más grandes que por ejemplo que es de medición, que vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, creo que es la siguiente imagen. Aquí vemos una vista aérea de una batería de separación. Recuerden que esta batería de separación pues es una instalación de producción donde se hacen diferentes procesos, sobre todo la recolección, la separación y el almacenamiento. Básicamente funciona como eso, ¿no? Donde vemos en la parte de atrás el manifold que veíamos hace un momento, y los separadores de grupo. En este caso, un grupo es de medición, otro grupo es de producción general, una sola etapa de separación. Este separador un poquito más grande, bueno, voy a poner separador entre comillas, es un rectificador, también rectificador entre comillas, porque pues, solamente está funcionando como una etapa adicional de separación de gas. Platicaremos de estos rectificadores. Y bueno, las demás líneas son las que llevan la producción hacia los tanques de medición y más atrás a los tanques de almacenamiento. A ver la siguiente. Esos son los separadores. Los separadores que son, pues son vasijas de acero que están diseñadas a cierta presión interna. Estos sí manejan presión, no como los tanques. Y tienen como finalidad estar separando las mezclas multifásicas que llegan de los pozos a las instalaciones. Recordemos que los pozos producen muchas cosas, ¿no? De hecho, a veces producen más elementos que hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, producimos aceite, básicamente siempre se produce gas en cualquier tipo de yacimiento, ya sea de gas o de aceite, siempre va a haber gas. Aceite, pues puede estar ya manifiesto, puede estar todavía en trazas condensables del gas, pero bueno, que si es el carburo líquido, pues podemos definirlo así. Agua y pues demás elementos no deseables, ¿no? Que tal vez sean sales, hidrocarburos en trazas sólidas, cualquier producto que le metamos al pozo, por ejemplo, fluidos de control, fluidos para inducir pozos, todos los remanentes de la producción. Bueno, aquí pues un chorro de cosas. Entonces la separación funge como esa primera etapa donde ya empezamos a tener por lo menos monofases o cuasi monofases después de estos elementos. Obviamente de una etapa de separación no tenemos el producto terminado ni mucho menos estabilizado, pero por lo menos ya podemos manejar corrientes independientes donde tengamos procedimientos independientes para la parte de los líquidos y procesos independientes para la parte de los gases. Para eso funciona un separador, ¿no? Y hay muchas configuraciones, ahorita las vamos a platicar también. Pero básicamente esta es una vista de una etapa de separación. Acá atrás, por ejemplo, vemos una unidad de presión y vacío, pues son las famosas pipas que traen la producción de pozos que no tienen línea hacia la batería. Y en el lado izquierdo vemos este separador más grande, es un rectificador de gas, que en principio un rectificador de gas hace las veces de separar corrientes de gas. Aquí digamos que la alimentación no es una mezcla multifásica, aquí la alimentación es el producto de la separación de gases que llegan aquí. Se separan los líquidos que se puedan recuperar a esta presión y esta temperatura y posteriormente ya pasan a un sistema de compresión a una línea de gas. El detalle de aquí es que pues no vemos un sistema de enfriamiento o de incremento de presión como para recuperar más condensado. Recordemos que los condensados son esos productos del gas que son hidrocarburos de cadenas intermedias que tienen la capacidad de generar líquidos y líquidos de alto valor. Básicamente son casi gasolinas esos condensados o requieren de procesos muy sencillos de refinación para tener un petrolífero ya en forma, ¿no? Como puede ser una gasolina. Pero un proceso robusto de rectificación debe tener antes un proceso de enfriamiento que haga las veces de fomentar la condensación y recuperar ya en este rectificador los líquidos que se puedan estar manifestando. Obviamente aquí, y es muy común este arreglo en baterías, solamente está haciendo una etapa de separación adicional de gas, pero no funciona como el rectificador que quisiéramos estar trabajando idealmente, ¿no? Los tanques de almacenamiento, aquí tenemos una vista de justamente un tanque ya terminado, que es el de la izquierda, y a la derecha esta imagen es afortunada porque
vemos la construcción de almacenamiento. Básicamente versa en tender ciertas guías. Primero es una obra civil, es una base de concreto, luego tiene un revestimiento plástico y luego uno metálico, una plancha metálica, y en ella se hace ¿cómo se puede decir? El asentamiento de unas guías, y estas guías van a ir revestidas de varias capas de acero que a su vez se sueldan unas a otras, que es este proceso que estamos viendo aquí de hecho es que se ven todas las costuras, ¿no? Digo, también en el tanque ya pintados se ven, pero aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Y bueno, estos tanques son como de 500 barriles, más o menos, para que veamos más o menos la dimensión respecto de la altura de un hombre, y por dentro se ven de esa forma, bueno, dependiendo de qué tipo de techo tengan, ¿no? Estos son, por ejemplo, son techo fijo, ¿no? Sostenidos por un mástil en el interior, y ese ojito que se ve acá arriba es las escotillas, en las cuales, pues, se pueden, hacer varias operaciones, entre ellas hacer mediciones con cinta, ¿no? Medir mediante una cinta calibrada cuál es el nivel del tanque, ¿no? Eso sería una vista interna de un tanque que estaba en mantenimiento en ese momento. Y bueno, en esos tanques hacemos ya la recolección de la producción que pasó de separadores, y aquí tenemos ya un aceite que tal vez todavía traiga agua libre o emulsionada y sales y demás menesteres, pero ya en estos tanques ya no debería haber gas, o por lo menos una considerable parte de gas. Ya estaríamos trabajando básicamente aceite, ¿no? Entonces, por ejemplo, son los tanques de almacenamiento. En este clúster vemos varios elementos, los elementos de separación, tanques de medición que son los más pequeños. Este rojo, el color no tiene nada que ver, pero bueno, para este efecto son tanques, los gun barrels. Un gun barrel es un elemento, es un tanque que mezcla la producción de aceite con agua fresca para tener un lavado del aceite cuando viene muy salado. Y posteriormente tenemos un almacenamiento. También de esos mismos tanques, cuando llegan a tener escurrimientos superiores, comúnmente los operan como tanques de deshidratación. ¿Cómo funciona el tanque de deshidratación? Por segregación gravitacional, dejamos el aceite en residencia, por acomodo de los fluidos por sus densidades. Pues sabemos que el agua comúnmente, digo, si hay aceites más pesados, pero comúnmente es más pesada que el aceite. Entonces, por ese mismo efecto de densidad, se va a la parte inferior y el aceite va desbordándose a la parte superior. Entre más ligero sea ese aceite, quiere decir que tiene mucho menos agua, por lo menos en esta mezcla particular que estoy suponiendo, y en la parte superior el aceite está más deshidratado, ese tiene menos agua. Entonces escurre por esa parte superior, esta toma, esta fotografía que está a la derecha, está tomada desde la cima de un tanque de deshidratación, y el aceite que ya tiene menos agua, por lo menos libre, porque puede traer emulsionada, ya pasa por este escurrimiento y ya pasa a otro tanque de residencia o tanque de almacenamiento para tener una mezcla pues más propia de solamente aceite, ¿no? Otros elementos pues son el calentamiento. No es muy deseable calentar el aceite porque se degrada, tiene cierta liberación adicional de vapores que hacían ligero a este aceite, y entre menor, por lo menos hay muchos parámetros para determinar el precio de un hidrocarburo, pero la densidad tal vez sea de los más importantes junto con el contenido de azufre. Pero cuando calentamos el aceite, lo evaporamos esas trazas ligeras que hacen valioso al aceite. No se recomienda mucho, pero bueno, a veces que pues, el aceite viene con mucha agua emulsionada, tiene problemas con esa agua, entonces es deseable calentarlo para generar una mayor movilidad del medio y que las gotas de agua tengan coalescencia y se puedan depositar a otro elemento, ¿no? Puede ser, por ejemplo, es un elemento de calentamiento directo de agua, se calienta agua, y esa agua caliente se pone en contacto con una tubería de aceite para calentar este medio. Y si no, hay otros medios de poner calor a las corrientes, que son intercambiadores de calor. En esos intercambiadores de calor, pues solamente se hace la conjunción de tuberías con una producción fría y una producción caliente, las conjuntan. Este intercambiador de calor por dentro trae unos revestimientos, unas camisas que tratan de que no haya una disipación grande de calor, y por ellas se transfiere calor a la corriente que queremos calentar, ¿no? Y a veces la elevación de algunos grados centígrados en las corrientes generan cambios muy favorables a los procesos, por ejemplo, de deshidratación, principalmente de desalado, y que nos ayudan ya a tener mayores eficiencias en los procesos posteriores, ¿no? Como por ejemplo pueden ser las separaciones electrostáticas. Bueno, muchos separadores electrostáticos de hecho tienen calentamiento mediante resistencias antes de pasar a la parte electrostática, que son básicamente el acomodo de dipolos para que el componente polar, que en este caso
sabemos que el aceite es un componente no polar y el agua es un componente polar, ¿no? Entonces, con esos dipolos generamos una atracción del componente polar llamado agua y el aceite ya puede salir más deshidratado, ¿no? Y bueno, esto ya tiene más que ver con la parte de la deshidratación, tal vez ya me salió un poquito de la batería, pero bueno, son los procesos que intervienen en dejar el aceite y el gas en condiciones ¿de qué? De venta, de comercialización, de transferencia de custodia, o del punto donde estuvimos vendiendo los hidrocarburos. Recordemos que el siguiente paso de todo esto que estamos platicando ya sería la parte correspondiente al downstream, que tiene que ver con el transporte y tiene que ver con la refinación de los productos para obtener ya petrolíferos y productos terminados, ¿no? Digamos, el gas que, por ejemplo, consumimos en nuestras casas, ya sea natural o LP, que tiene una génesis en todos estos procesos, pues no puede traer, por ejemplo, trazas de gases amargos, por riesgo a la salud de los usuarios, o no puede traer, por ejemplo, trazas condensables porque afectan su transporte, su almacenamiento y el mismo desempeño de hornillas, ¿no? O de los elementos donde vayamos a quemar este gas. Entonces, por ende, es tan importante primero tener este acondicionamiento primario para posteriormente ya las partes de la refinación y transformación industrial hagan lo propio, ¿no? Y ya tengamos productos ya finales, ¿no? En el caso del aceite, pues el aceite no se puede vender con sal o no se puede vender con trazas amargas porque mata, por ejemplo, los catalizadores que utiliza la refinación para generar gasolinas o generar subproductos de los aceites, ¿no? Igualmente, no puede traer agua porque para empezar el agua ni siquiera es un elemento deseable para el transporte, menos para el almacenamiento y mucho menos para la parte de la transformación de los aceites, ¿no? Entonces no tiene que tener agua. Digamos que los productos no se entregan como tal, los sacamos de los pozos, sino que tienen que tener este procesamiento para que puedan ser primero atractivos al mercado. No es lo mismo comprar un aceite pesado y amargo, comprar un aceite ligero y bastante limpio. Eso es lo primero, generamos valor a los hidrocarburos y a su atractivo de venta como mercado. Y lo segundo es que garantizamos que los procesos que le suceden a la refinación pues sean lo más eficientes posibles, ¿no? Por acá. Y bueno, este solamente es un tour, un pequeño tour que estamos haciendo de esta parte que estamos platicando. Y bueno, en la parte de cómo transportar los hidrocarburos podemos separar a dos grandes rubros, que es la parte de la recolección y la distribución y el transporte. De hecho, todo esto es transporte, ¿no? Todo esto es transporte de hidrocarburos. Pero digamos que en el argot petrolero, pues tenemos la parte de la recolección, donde tenemos procesos de manejo de corrientes multifásicas, es decir, todavía el producto de pozos de gas o de aceite no ha sido separado, todavía trae agua, todavía trae gas en solución el aceite, todavía trae trazas condensables el gas, trae agua en forma de vapor, etcétera, ¿no? Aparte de sólidos indeseables. Además, la recolección pues termina en el punto colector, o en el manifold de recolección, ahí termina la recolección, ya lo demás ya empieza el procesamiento, y los fluidos se trabajan a través de oleogasoductos o poliductos, ¿no? En cambio, el transporte y la distribución ya se versa sobre el manejo de corrientes monofásicas o cuasi monofásicas, es decir, ya han tenido un tratamiento previo, como por ejemplo el de separación, y tal vez sí, todavía traiga el gas, todavía traiga un poquito de condensables, o el aceite traiga un poquito de vapores disueltos, pero por lo menos ya podemos trabajar fases independientes, y eso genera pues economía en los sistemas de transporte, además de los procesos adyacentes, ¿no? Entonces, como les había platicado, pues el hidrocarburo ha tenido por lo menos una separación primaria. Además, el transporte y la distribución comienza después de algún proceso, ya sea una batería de separación, una de estabilización, almacenamiento, y bueno, salvo algunas excepciones, ya bajan individualizadas en gasoductos o en su caso oleoductos, ¿no? Digo que también cabe destacar que los sistemas de transporte son mucho más eficientes que los de recolección, ¿no? Al final de cuentas, recolección todavía la mezcla está muy, muy, muy contaminada en muchas cosas y no es tan eficiente en su energización, por ejemplo, en su bombeo multifásico, ¿no? Por ejemplo, las premisas que tenemos en recolección, pues el principio de diseño de operación es que las líneas colectoras, las que van de pozos hacia la instalación, sean las más cortas posibles. A veces eso no depende del diseño de ingeniería, sino más bien de la planeación o del lugar donde pudo haberse gestado una instalación de producción.
Y bueno, algo que sí podemos controlar un poquito más es los diámetros. La verdad es que entre el diámetro sea menor de la tubería, pues nos ahorramos costos de acero, ¿no? Son más baratas las tuberías, pero también podemos acarrear problemas de altas caídas de presión por efectos de fricción, o simplemente no dé la capacidad de esa tubería para poderla llevar. Entonces es un juego que se ve a través de la ingeniería de diseño, a través de generar estos estudios de corrientes multifásicas, de determinar cuál es el correcto diámetro que me dé la menor caída de presión y a la vez me cueste lo menos posible, ¿no? Entonces es una conclusión, es un análisis bastante sofisticado. Y bueno, tal vez en la parte de la ingeniería petrolera, lo que conlleva a veces mucho detalle o que sean tan complejos nuestros modelos, es que para empezar manejamos muchas fases. O sea, no es definir, por ejemplo, una ecuación de Bernoulli para un solo fluido que su composición es constante, ¿no? Aquí tenemos varias fases y además esas fases no son constantes, es decir, el aceite se va evaporando, se va encogiendo, el gas se va expandiendo, pero también va dejando trazas condensables, etcétera. Entonces, eso es lo que genera a veces que los modelos sean sofisticados o sean un poquito liosos para su resolución, ¿no? Las limitantes de estas líneas de recolección, pues es que se tiene que mantener cierto nivel de presión en separadores. Los separadores no tienen una presión, no generan presión para operar propiamente, más bien operan con la presión que el gas propio de las líneas le da. Y bueno, las máximas caídas de presión permitidas, ¿no? En un esquema de lo que hemos platicado, aquí, por ejemplo, un esquema del sistema de producción de un aceite negro, donde todo parte de pozos, pasa a múltiple reacción que ya vimos, pasa la parte de separación gas-aceite. Ya los demás procesos obedecen un orden lógico, pero no necesariamente tienen que ser así. O sea, hay veces que podemos estar haciendo deshidratación y desalado al mismo tiempo, o podríamos estar omitiendo alguno de ellos. No todos los aceites requieren ser endulzados, ni todos los gases tienen que ser endulzados. Ahora platicamos de eso. Entonces, de la separación de aceite y gas, pueden pasar a la parte del aceite, que sería todo este proceso intermedio, toda esa línea que está aquí en horizontal, pasa a estabilización. Es decir, el aceite requiere soltar todos los vapores que conlleva. ¿Para qué? Para que el posterior transporte ya tenga el menor problema posible con la parte del gas, ¿no? Es decir, si a una bomba le entra gas, por ejemplo, tiene una baja eficiencia y a veces puede requerir de purgas constantes porque no está operando en su idealidad. Es decir, el aceite, el bombeo está hecho para fluidos cuasi incompresibles o incompresibles. Y no trabajan bien con estas partes gaseosas, ¿no? Entonces, posteriormente la estabilización, es decir, le quitamos todos los vapores a través de generar vacíos, a través de tener separaciones elevadas, de tener una plataforma de estabilización, de calentarlo, también podría ser otra forma, simplemente pasarlo de tanque a tanque, ese efecto de estar trasegando de tanque a tanque, a tanque, a tanque, y que esto esté en la presión atmosférica, generan procesos de estabilización donde removemos la parte del gas. Pero bueno, el punto es que en la estabilización de crudo hacemos todo a nuestro alcance para liberar todo el gas del aceite, ¿no? Posteriormente puede pasar a deshidratación y desalado. La deshidratación es quitarle todo el agua al aceite y esta agua puede ser agua libre, como mencioné en los tanques de residencia, los tanques de deshidratación. Por efecto de segregación gravitacional se va el agua libre, pero por ejemplo el aceite puede traer agua emulsionada, ¿no? En esta emulsión inversa donde pequeñas gotas o microgotas siguen en el seno de aceite y es muy difícil quitarlas, ¿no? Ahí requerimos procesos o de calentamiento o procesos químicos, ¿no? Que esos a veces llegan a ser muy costosos. Ahora podemos platicar un poquito más de las emulsiones. Y bueno, el desalado de crudo, normalmente la mayor concentración de sal en las fases líquidas la trae el agua. Tiene una mayor capacidad de disolución de sales, pero aún así el crudo puede tener esa gran concentración de sales que si no la limitamos, no limpiamos este crudo, pues tenemos penalizaciones a la hora de su venta, porque esta sal afecta a los procesos subsecuentes de refinación. Entonces, esa sal la podemos quitar, ya sea, por ejemplo, con una disertación electrostática, que hace las veces también de remover cierta carga de sal, y si no, tenemos que lavar el crudo, ¿no? Como les platiqué, los gun barrels, lo metemos en un tanque donde se mezcla con agua fresca, y esa concentración de sal se puede ir mermando principalmente. Esos dos procesos son los más comunes, ¿no? Y bueno, posteriormente ya pasa a bombeo y el aceite ya se manda donde se tenga que mandar, ¿no? En la parte del gas, que es la línea que parte de la línea superficial de separación, esto también sigue un orden, digamos, físico, donde los separadores siempre vemos que la salida
superior es la del gas, obviamente por su baja densidad. El gas también pasa a deshidratación a través de rectificadores o elementos de enfriamiento, y también puede pasar a la parte de endulzamiento de gas. Esto es cuando el gas trae trazas no hidrocarburos, sobre todo las amargas, que puede ser dióxido de carbono, ácido sulfídrico, o puede pasar a plantas de eliminación de nitrógeno, por ejemplo, en corrientes donde se ven contaminadas, por ejemplo, por esos procesos de energización por nitrógeno. Pero bueno, todos esos gases se eliminan, algunos son inertes, es decir, no prenden, no generan combustión. Algunos otros son tóxicos, algunos otros son corrosivos en presencia de agua, por ejemplo. Entonces, el punto es eliminar estas trazas que no generan un potencial calorífico mayor del gas y sí merman su calidad y, bueno, tienen condiciones riesgosas de trabajo, ¿no? Esa es la parte del endulzamiento de gas, también el endulzamiento de aceite. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y bueno, este gas ya una vez que está deshidratado y está endulzado, podemos pasar a compresión, ¿no? Aquí al revés, a la parte del bombeo, aquí lo que no queremos es tener líquidos, porque las compresoras son muy sensibles a este contenido y pueden llegar hasta quemarse, ¿no? Los compresores trabajan sobre fluidos compresibles, a diferencia de las bombas, ¿no? Y ya con esa compresión ya pueden mandarlo, por ejemplo, bueno, ahora lo que es Pemex transformación industrial, que pide, por ejemplo, el gas a 70 kilos de entrada. Aquí tenemos que generar una o varias etapas de compresión para subir esa presión de gas a lo que requiere el cliente, ¿no? Que en este caso sería una subsidiaria de Pemex, ¿no? Y bueno, en la parte de lo que fuimos separando y deshidratando el aceite, pues se recuperó agua, ya sea agua libre o agua emulsionada, y bueno, esta agua puede pasar a reinyección a yacimiento, puede pasar a almacenamiento solamente en algún pozo letrina, o alguna disposición de un cárcamo, o se puede hasta vender, ¿no? Bueno, si es que, bueno, más bien pagar para que se la lleven, ¿no? Entonces, esta agua de desecho es producto de todas esas operaciones en las cuales removimos el agua, deshidratamos el aceite o el gas, ¿no? Es una diapositiva donde vemos ahora la parte de la producción de aceite volátil, donde recuperamos muchísimo más gases. Tal vez ya para no hacer muy tediosa la plática, básicamente aquí versa sobre la recuperación adicional de condensados. En México no tenemos un mercado como tal de condensados, sino que lo mezclamos con el aceite y esto genera la mejora de la calidad del aceite. Desgraciadamente, tal vez si tuviéramos una venta por separado, podremos tener una utilidad mayor de él, pero bueno, digamos que no le echamos a saco roto, simplemente tratamos de mejorar la mala calidad de hidrocarburos que tenemos en el país. La verdad es que tenemos aceites pesados y amargos, no somos, digamos que a nivel internacional no destacamos por tener hidrocarburos de calidad. Pero bueno, aquí la diferencia es que tenemos un proceso adicional de condensados, que todo condensado inicialmente viene de una parte primigenia de gas, ¿no? Se forma del gas hidrocarburo, y bueno, aquí tenemos esta parte de los condensados, que son mucho más delicados en su proceso. Esta es la parte de manejo de gas, no quiero entrar en mayor detalle, pero se adicionan, por ejemplo, las etapas de compresión, en las cuales tenemos que mandar a cierta presión este gas, como les he mencionado anteriormente, y comúnmente trae adicional a ello procesos de rectificación más sofisticados que la parte de aceite, ¿no? Aquí el gas pasa a rectificadores donde se recuperan esta parte de trazas condensables, se vuelve a comprimir, se enfría ese gas y una vez enfriado se recuperan más vapores y así entre los efectos de incremento de presión y decremento de temperatura obtenemos más y más y más condensados, tanto como nos dé la composición del gas. ¿De qué depende qué tanto condensado puede tener un gas? Pues depende de la composición primigenia del gas. Si el gas constituyentemente trae más metano, o sea, por ejemplo, 98%, pues va a tener muy pocos condensables, ¿no? En cambio, si aumentamos las trazas de propanos, butanos y pentanos, ahí es donde está la carnita para los condensados, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de esto? Pues depende de su composición, ¿verdad? Y bueno, de lo que hemos platicado al momento, pues visto de manera gráfica, de estos instrumentos de producción, pues las caídas de presión, las principales se dan en la parte de la caída, en el pozo del recorrido del fondo a su superficie. De hecho, la mayor caída de presión es por efectos de la densidad, de qué tan pesada es esta mezcla, y los demás elementos son asociados a los colgamientos, a la fricción, a la aceleración, a elementos diferentes de cambio de energía, ¿no?
Creo que yo tengo un tiempo muy corto, entonces voy a ser un poquito más breve en las siguientes. De hecho, me voy a saltar la parte de la ecuación de fuego multivaso, quería platicarles un poquito de ella. Más bien platicar de las baterías de separación, que básicamente son esas instalaciones superficiales donde tenemos esta separación, porque básicamente el estándar a seguir de la venta de hidrocarburos es tener fases totalmente limpias y totalmente estabilizadas. Entonces la batería de separación hace esta primera separación primigenia para llegar a ese ideal de venta, ¿no? Donde vemos la organización de una batería de separación, pues básicamente es la parte del arribo de la producción que vemos en este diagrama de la izquierda, nuestros separadores y nuestros tanques de almacenamiento, ¿vale? Afortunadamente eso ya los platicamos en las diapositivas pasadas, el condensador también lo platicamos, tal vez hacer un poquito más de énfasis en una estación de compresión, donde vemos estos elementos comunes en un elemento robusto de compresión, que son los rectificadores, que hemos ya platicado varias veces. Esos elementos, por ejemplo, los enfriadores, no hemos platicado cómo enfriamos las corrientes, ¿no? Los elementos más comunes son los famosos soloaires, que son ventiladores. Estos ventiladores se les hace pasar por encima una diversificación de tubos donde va la concentración de gases, que se les baja la temperatura, y ahora sí, posteriormente a esta rectificación podemos poner otro elemento rectificador para sacarle los líquidos que se produjeron a partir de ese enfriamiento, ¿no? Y al lado derecho de esta imagen vemos un sistema de motocompresión. Y bueno, ya para estar finalizando, los separadores, ¿qué son los separadores? Ya hemos platicado, son elementos metálicos que están diseñados para manejar presiones, que podemos clasificarlos de muchas formas. De hecho, ustedes si llegan a visitar alguna instalación petrolera van a ver que hay unos que están parados, unos que están acostados. Esos se pueden clasificar en su configuración, que son verticales horizontales. Tienen diferentes usos, ¿no? Los verticales son más asociados para la parte de producción de fases continuas de aceites, es decir, cuando tenemos mucho más líquido que gas. Los separadores horizontales tienden a ser más eficientes si es que se operan a niveles intermedios. Y son mejores para manejar, por ejemplo, tratamientos químicos dentro de ellos mismos, ¿no? Y son más recomendables para RGAs altas. Los separadores también se pueden agrupar si son trifásicos, si separan 3 fases, llamadas aceite, agua y gas, o separadores bifásicos, que nada más son gas líquido, que son la gran mayoría de los separadores que tenemos en el territorio nacional. Porque los trifásicos son más tardados en su operación, ¿no? Sus tiempos de residencia son 10, 15 minutos, y los bifásicos normalmente son de 2, 3, 4 minutos cuando mucho, ¿no? Y bueno, pueden ser también por función, pueden ser de liquidizadores, desgasificadores, separadores de alta presión, de baja presión, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de operaciones. Los scrubbers o depuradores son básicamente los rectificadores que recuperan gotas de líquido de corrientes gaseosas. Y bueno, faltaría platicar un poquito de la situación de crudos. Recordemos que el agua es un elemento indeseable y que no genera valor en la parte de la cadena de valor de los hidrocarburos, ¿no? Entonces habría que quitarle esa agua, ya sea en fase vapor de gases o en fase líquida de los aceites, para tener este elemento de mínimo de venta, ¿no? Lo más común en la industria es pedir una concentración de cuando mucho 0.5% de agua. Si tú como vendedor o como productor de aceite rebasas esa condición, pues obviamente yo como comprador te puedo penalizar en el precio de los hidrocarburos. Igualmente es la parte voy a poner una tablita rápidamente para platicar de cuáles son los contenidos en mercado. Igual sal, tal vez el parámetro más asociado es el de 50 libras por cada 1000 barriles de aceite, y el contenido de ácido sulfúrico sí varía bastante, ¿no? Puede ser de 0.3% en volumen, 0.2, 0.1, dependiendo de qué tipo de hidrocarburo esté vendiendo y a quién se lo esté vendiendo, ¿no? Me salté la parte de las deshidrataciones, creo que ya lo hemos platicado por lo menos brevemente, para pasar solamente ya para finalizar la exposición de cuáles son los crudos que vendemos aquí en México, ¿no? Básicamente los crudos que vendemos el Maya, el Istmo y el Olmeca, no todas en las mismas concentraciones. De hecho, Olmeca, que tal vez es nuestra joya de la corona, son los que tenemos mucho menor venta en volumen que consideración del Maya y del Istmo, ¿no? De hecho, aquí en las estadísticas se produce muchísimo menos Olmeca. Entonces, a final de cuentas, como México vende una mezcla de estos 3 elementos. Digo, a final de cuentas son productos que Pemex pone a disposición del mercado, junto con el Altamiro y algunos otros mezclas regionales que se producen en el país, pero básicamente esos 3 productos son los que se están ofertando. Y bueno, obviamente aquí el problema es que como cada vez producimos más aceites pesados que ligeros, en función de eso está el precio de venta, ¿no? Adicionalmente, pues también tenemos grandes concentraciones de azufre, que hacen también las veces de mermar un poco el precio de esos hidrocarburos. Al final de cuentas, la idea es tratar de
tener la mejor procesamiento posible para tenerlo en los estándares más rigurosos de calidad, y lo cual eso conlleva tener una mejor precio de venta de los hidrocarburos, ¿no? Y bueno, de todo esto pues versa mucho la parte de producción, que es pues básicamente hacer la administración correcta de la energía propia del yacimiento y tratar de maximizar el valor de los hidrocarburos, pese a la génesis inicial que tengamos de los aceites, ya sean muy pesados, pero tratar de maximizar ese valor a través de tener la máxima recuperación de líquidos, tener el mejor tratamiento y tener el mejor producto para su disposición final. Creo que me han dicho que 50-55 minutos, entonces creo que ya estoy en tiempo límite, pero bueno, si en las preguntas hay algún otro tema que podemos estar explorando, pues más bien les agradezco el tiempo de la exposición. Pues muchas gracias. Le queremos dar las gracias al ingeniero por su excelente conferencia. A continuación daremos paso a las preguntas. Gabriela Shankopinka pregunta, técnica y comercialmente, ¿de qué tipo de yacimientos convencionales y no convencionales se obtiene una mejor producción de hidrocarburos en superficie? Bueno, el contenido de un yacimiento no depende del tipo de recurso que pudiera manifestarse. Bueno, en no convencionales podemos encontrar desde gases hasta aceites, pero depende más de la génesis que tuvo la formación del yacimiento, ¿no? Entonces, digamos que el contenido no tiene que ver mucho con el tipo de recurso. Hay recursos, por ejemplo, en gas, hay recursos también en aceites, pero no depende específicamente de este tipo. Entonces, más bien tiene que ver con la génesis de la materia orgánica que generó ese hidrocarburo y cómo se fue cocinando en ese tiempo geológico, ¿no? Gracias. Verónica Bello pregunta, ¿qué significa que un yacimiento sea de bajo o alto encajonamiento y este comportamiento cómo afecta la producción de aceite o gas en superficie? Ese encogimiento. Un aceite se dice que es de alto encogimiento cuando tiene mucho gas por liberar, y al liberar ese gas, el aceite llega a tener una proporción menor en superficie. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez en yacimiento yo saqué un barril, y ese barril, conforme fue liberando presión a través del sistema integral de producción, es decir, sobre todo en pozo y posteriormente en líneas, al perder presión, pierde ese vapor que tenía originalmente, y en lugar de llegar a un barril, llega solamente 0.2 barriles en superficie, ¿no? Entonces eso se puede registrar a través de ciertas relaciones volumétricas que estudiamos en ingeniería petrolera, y que podemos definir que son aceites de alto encogimiento. Ahora, un aceite de bajo encogimiento es un aceite, por ejemplo, los aceites son asociados a los aceites negros, los aceites pesados, son aceites que no tienen tanto gas disuelto y llegan a liberar poca fracción de él, y entonces el aceite que se recupera de yacimiento a superficie tiene una reducción pequeña en su volumetría, ¿no? No por ello quiere decir que son aceites de alta o baja calidad, eso ya sería otra cosilla, ¿no? Pero bueno, el encogimiento tiene que ver con esos fenómenos de qué tanto gas puede liberar. Javier Nava pregunta, en un fluido multifásico para la implementación de correlación en una tubería vertical, ¿se recomienda usar únicamente el gasto de aceite o el gasto tanto de aceite como de agua en caso de existir? ¿Y qué tipo de patrón de fluidos es el más común en México?
No, o sea, de variables a contabilizar, depende, una correlación de flujo multifásico depende mucho del ambiente de experimentación, ¿no? Hay unas que son hechas en campo, otras que están hechas en laboratorio, pero básicamente todas versan en manejar la volumetría completa de la tubería. Por ejemplo, ahorita mencionaban que si tomo el aceite, el gasto de aceite, el gasto de agua o de gas, tiene que tomarse todo. Cualquier omisión en el cálculo va a generar una mala aproximación, recordando que las correlaciones de flujo multifásico son aproximaciones numéricas, no son predicciones de la caída de presión, solamente es una aproximación. Entonces, si tu aproximación está muy apegada a la realidad que vas a emular, porque ni siquiera es simular, a emular, tiene que ver entonces con las características propias del flujo. Entonces, si tú omites una característica propia del flujo, vas a tener un amplio espectro de error, ¿no? Entonces, en resumen, tienes que considerar todo lo que puedas tener manifiesto en tu producción, ¿no? Hay veces que las correlaciones hacen omisiones, ¿no? Por ejemplo, para simplificación de cálculo, la más común es eliminar el gradiente de caída de presión por aceleración, porque es muy complejo determinar la velocidad 2 de un sistema, ¿no? Pero no por ello podemos hacer suposiciones aleatorias, ¿no? Por ejemplo, por no tomar, por ejemplo, la concentración de agua en un medio, pues afecta muchísimo en el balance de materia a la parte del gradiente de elevación. Ese es el principal, ¿no? No digamos a la parte de la determinación del momentum, tomando en cuenta que la fase agua es la que tiene mayor preponderancia, es la que tiene mayor magnitud, es decir, es la de mayor densidad, pues. Entonces, bueno, en resumen, no, tienes que matar todas las variables de flujo que puedas, ¿no? Ya depende más del modelado que estés aproximando. Hay muchas correlaciones y la recomendación es utilizar la correlación que tenga las condiciones experimentales más parecidas al pozo que vas a simular, ¿no? Esa es la primera parte de la pregunta. Luego la segunda, ¿cuál fue? ¿Se me la pueden recordar? Sí, claro. ¿Qué tipo de patrón de fluido es el más común en México? No hay, digamos, una definición nacional de patrón de flujo, por así decirlo. Recuerden lo que es un patrón de flujo para los que nos escuchan y tal vez no tengan el entendido. El patrón de flujo es una configuración en cómo se acomodan las fases dentro de una tubería. Es decir, se pueden acomodar en diversos patrones, ¿no? Puede ser un patrón muy homogéneo, donde la mezcla de aceite vaya muy bien mezclada, o muy segregada, muy heterogénea, donde tengamos un bache de gas, un bache de aceite, etcétera, etcétera. Ese es el patrón de flujo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el patrón de flujo? El patrón de flujo depende como de 50 variables, depende de un chorro de variables. Depende no solamente de propiedades del fluido, depende también de condiciones de flujo, hablando de velocidades de gas y de líquido, presión y temperatura, de las relaciones volumétricas que guardan en cada uno de ellos. Entonces, no podríamos definir un patrón de flujo porque depende de demasiadas variables, ¿no? De decisión para esta determinación. Ahora bien, para aceites, por ejemplo, que están totalmente saturados o que no han liberado esa parte de gas, inicialmente empiezan con patrones de flujo tipo burbuja, que posteriormente, si ese aceite tiene alto potencial de encogimiento, como platicábamos en la duda anterior, o tienen una alta RGA, es muy común que vaya migrando hacia flujos más segregados, es decir, hacia primero ciertos tapones, ciertos baches, luego pueden formar hasta balas, si es que, por ejemplo, para aceites volátiles, llegamos a tener esos patrones de flujo, pero no alcanzan el patrón de flujo de tipo neblina, ¿no? Donde esos se presentan, por ejemplo, en gases. Por ejemplo, como México tiene yacimientos de casi de todo tipo, por ejemplo, tiene yacimientos de gas seco, que no tienen nada de condensado. Esos trabajan siempre en una monofase totalmente gasificada. Algunos que son de gas y condensado, que también hay en México, pues puede tener ciertas fases, primero totalmente gas, y luego pueden generar ciertos patrones de flujo tipo anular, donde la fracción pesada condensable se pega a la pared de la tubería y genera estos tipos de anulares, ¿no? Y bueno, en aceites pues también tenemos ligeros, tenemos pesados, y entonces, a pesar de que tengamos ciertas relaciones volumétricas de gas y aceite, también tiene que ver mucho con la disminución o no de la presión. Tenemos yacimientos de muy alta presión y tenemos yacimientos de muy baja presión, que son casi en donde tenemos el 80% de la producción, que son campos maduros de baja presión, donde ya se liberó tanto la presión que tenemos ya una heterogeneidad más grande de patrones de flujo, ¿no? Entonces, pues la respuesta es, el patrón de flujo no depende de una región, no depende de una característica de yacimiento, sino es un conjunto de características que dan como resultado la configuración de este acomodo de fases en las tuberías. Okay, muchas gracias. Alberto Morales pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre un yacimiento de gas y condensado y un yacimiento de gas húmedo? ¿Y esta diferencia cómo afecta o beneficia la producción de hidrocarburos en superficie?
Buena pregunta. ¿La podríamos caracterizar a partir de un diagrama de fases o vamos a caracterizarla de algo más macroscópico, ¿no? Un yacimiento de gas húmedo, tanto gas condensado y gas húmedo, los dos en yacimiento originalmente son gas, eso sí es un hecho. Empiezan como una fase gaseosa. Los yacimientos de gas húmedo presentan la producción de condensados en la parte superficial, es decir, en las tuberías de recolección, a veces en cabeza de pozo y sobre todo en separadores, es donde se genera la formación de condensados y principalmente por abatimiento de temperatura. Esa es la principal característica. Ahora, el yacimiento de gas y condensado o gas retrógrado o también de gases cercanos al punto crítico, que sería otra subclasificación de estos, son los yacimientos que generan condensado no solamente por efectos de enfriamiento, sino también por fenómenos de abatimiento de presión, en un suceso, en un fenómeno que no se da en otra parte de la industria que se llama la condensación retrógrada. Es decir, normalmente nosotros fomentamos la generación de gases cuando liberamos presión y fomentamos la generación de líquidos cuando aumentamos la presión. En este efecto de condensación retrógrada, al liberar presión generamos condensados, ¿no? Es algo súper raro. Pero bueno, entonces por esos efectos de abatimiento de presión generamos formación de líquidos. Traducción, nosotros podemos generar líquidos en las partes iniciales del pozo, es decir, desde el fondo del pozo hasta la parte superior del pozo, en la línea de recolección y en baterías, pero ahora por enfriamiento. Entonces tenemos dos efectos. La condensación retrógrada, que puede generar condensados desde el fondo del pozo hasta la superficie, y luego por enfriamiento generar condensados en la parte de las líneas superficiales en baterías. Entonces, por ende, como gran conclusión, los yacimientos de gas y condensado generan volumetrías más grandes de condensados que los yacimientos de gas húmedo. Y bueno, aparte, la gestión y administración de un yacimiento, de un pozo, de un campo de gas y condensado es mucho más compleja que la de uno de gas húmedo, por los efectos de ahogo que tienen estos pozos al generar columnas pesadas en los pozos principalmente, ¿no? Pero también a su vez son más atractivos porque esta recuperación adicional de condensados pues tiene como último fin, pues genera más valor, pues podemos tener mayor venta de condensados. Entonces, a grandes rasgos, ese es lo principal, ¿no? Obviamente a nivel operativo, a nivel de trabajo de pozos, de cómo se optimizan, cómo se hace la Improved Oil Recovery de estos, es todo un tema de discusión, pero digamos que la parte más genérica sería eso, ¿no? De cuál es la diferencia entre esos dos. Muy interesante pregunta. Ok, muchas gracias. Ahora haremos entrega de la lectura y la entrega de su reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, la OPEC otorga este reconocimiento al ingeniero Ángel de María Clavel Mendoza por su brillante ponencia en el evento Serie de Geoconferencias titulada Procesos de Producción, Recolección y Procesamiento Primario de Hidrocarburos, llevada a cabo el día 18 de diciembre del 2020. La técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente conferencia. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy con nuestra 9ª ponencia del evento Ciclo de Geoconferencias. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales para saber más acerca de nuestra siguiente ponencia. Muchas gracias y que tengan un buen día.